programa Debate Jurídico. En el día de hoy estaremos debatiendo sobre la situación legal del señor Blas Peralta, acusado de dar muerte al ex rector de la UAS, Mateo Aquino Febrillet, así como la decisión de un juez de Brasil que ordena la suspensión del decreto de incorporación del expresidente Lula da Silva como ministro de Gobernación de ese país, así también como la sentencia del Tribunal Superior Electoral que ordena la reintegración de dirigentes del PLD en Samaná y la decisión del Tribunal Constitucional rechazando recursos de impugnación interpuestos por Guido Gómez Mazara en contra del Partido Revolucionario Dominicano. Buenas noches, Hilario. Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Bien, tú. Lamentable hecho el de la semana pasada del licenciado Mateo Aquino Febrillet, penoso. No, claro, y la verdad que este programa se une al dolor que tiene la familia, no solamente la familia del ex rector, sino también la familia dominicana, y lamentamos mucho el hecho. Esto es una llamada de alerta continua a las autoridades y a la ciudadanía de que nosotros no estamos en el mejor de los momentos en cuanto a materia de seguridad, organización en materia política y así muchísimos otros aspectos sociales. Tenemos que mantenernos bien activos y vigilantes de que este tipo de acciones al menos conseguir una tendencia a reducirlas, porque la verdad que de una reunión donde estaban sencillamente con el objetivo de tratar de llegar a un punto medio, esta persona siendo utilizada como un mediador es quien sale muerto. Pero también quiere decir que quienes fueron a esa reunión tenían ya planes para eventualmente asesinar asesinar al que salió vivo, vamos a decirlo así. Bueno, señores, como siempre, Julio y Brianda, tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional, tenemos en el día de hoy dos sentencias. En primer lugar, ya que cuando salen, porque la sentencia es un poco vieja, porque la hemos visto comentada en los periódicos por el doctor Guido Gómez Mazara, pero sale recientemente en la página web del Tribunal Constitucional y nos permite analizarla. Es una sentencia que trata de un recurso de revisión constitucional sobre la sentencia que dictó el Tribunal Contencioso Electoral en relación a una impugnación que el doctor Guido Gómez Mazara hizo de una convención en el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, para variar. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Dónde está el problema de esta sentencia, Julio y Brianda? El Tribunal Constitucional establece que la inadmisibilidad declarada por el Tribunal Electoral es correcta en base a que el Tribunal Electoral estableció que Guido Gómez no tenía el derecho de opción del recurso a elegir. Es decir, nuestra legislación establece que usted puede impugnar una decisión administrativa ante el contencioso directamente y evitando de esa manera los recursos jerárquicos y de reconsideración. Eso fue un gran avance en nuestra legislación porque impidió que se durmieran los expedientes y que sencillamente el usuario pudiera ir a la jurisdicción superior para resolver el problema. Sin embargo, el Tribunal Constitucional le ha dado un giro de interpretación a esta decisión, a este principio, y ha dicho, bueno, eso está bien para todos los otros temas, para los temas impositivos, administrativos, concesiones, etcétera, pero en materia electoral, no, usted tiene que ir paso por paso. Es decir, que el doctor Guido Gómez Mazara, según el Tribunal Constitucional que ratificó el principio del electoral, tenía que haber impugnado primero, después haber reconsiderado dentro del partido y haber seguido cualquier otro proceso interno, y ni siquiera analizó si eran constitucionales los plazos, porque por ejemplo la impugnación es 2 días. ¿Qué tú puedes hacer en 2 días? ¿Cómo tú puedes recabar información? ¿Cómo tú puedes hacer un escrito? Tú no puedes hacer nada. En 2 días, cuando tú te enteras en la noche, probablemente. Entonces, nosotros, y de mi parte en especial, que hemos sido grandes defensores del Tribunal Constitucional, literalmente yo le doy, como dicen, una manita hacia abajo a esa decisión, dado que elimina un principio sumamente favorable al usuario y lo cambia por uno que lo que crea es más la obligatoriedad de inscribirse en la burocracia partidaria
y no acceder directamente a los tribunales dominicanos. Y no solamente eso, Hilario, que suele ser como peligroso que el Tribunal Constitucional se contradiga en estos aspectos, porque de alguna forma se está contradiciendo otras decisiones. Entonces, precisamente cuando se viene a hacer esta aclaración de que en materia electoral, en toda la materia va a ser se puede ir directamente al contencioso administrativo, menos en la electoral. Entonces, eso nos lleva a pensar a nosotros que es una decisión un poquito política, porque y yo desde mi punto de vista, como una particular imparcial, pienso que es una decisión política. ¿Por qué? Porque en todas las demás materias tú puedes recurrir directamente y no en la electoral. ¿Cuál es la diferencia? Si sigue siendo también un acto de naturaleza administrativa. O sea, a mí me parece que es una decisión a conveniencia y política, desde mi punto de vista. Y es muy peligroso que un tribunal de esa jerarquía se contradiga en su sentencia, porque una de las fuentes de derecho es precisamente la sentencia de los tribunales. Entonces, ¿cómo vamos a aquí estar en un patio de chivo loco? No, que una sentencia es una cosa, que otra. O sea, a mí me parece fatal y me parece una decisión sumamente política y muy conveniente. Hay un principio que dice que justicia retardada es justicia denegada. Claro. Y un poco lo que se quiere para que haya agilidad en la justicia es que haya celeridad en los procesos. Sí. Si nos inscribimos dentro y también el espíritu de la creación de estas nuevas instancias judiciales de las altas cortes va en esa dirección, que el ciudadano tenga una instancia ágil, rápida, donde acudir para que se le respete un derecho fundamental, un derecho constitucional que se ha orientado. Si vamos a recurrir a la vieja práctica de ir al primer grado, después ejercer el recurso de apelación y lógicamente después el recurso de casación o el recurso inconstitucional, entonces pareciera ser que está perdiendo eficacia el espíritu de creación de estas altas cortes. Y es extraño que esa actitud venga de un tribunal que ha estado a la vanguardia de lo que son las tomas de decisiones tendentes hacia la agilidad en el proceso judicial y hacia la modernización de la administración de justicia, como hace el Tribunal Constitucional. Una deriva conservadora, una deriva, si se quiere, también político-partidaria, porque Guido Gómez probablemente no la tenga todo consigo en la lucha campal que lleva contra el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, que es un aliado del partido gobernante, que es un aliado del presidente de la República, y probablemente la decisión de los magistrados del Tribunal Constitucional esté orientada hacia no crearse dificultades ni malquerencia con los aliados Miguel Vargas Maldonado y Danilo Medina. Sí, mira, incluso hay un voto disidente del magistrado Pedro Justo Castellanos, que entiendo que hubiese sido una salida inteligente a esta decisión del Tribunal Constitucional. Ahora, el Tribunal Constitucional tiene la potestad de variar su jurisprudencia. Lo único que lo está haciendo, vamos a decir, jalándolo un poco por los moños, pero es una manera de decir: a mí no me traigan tantos problemas partidarios, porque te traten de resolver en su casa. Sin embargo, el magistrado castellano, Curi, establece que debió declararse, vamos a decir así, inadmisible el recurso de revisión, porque no violaba un derecho fundamental, y es que el recurso de revisión obligatoriamente tiene que ir sustentado sobre la violación de un derecho fundamental. Y aquí no hubo manera, o sea, cuando tú lees la sentencia, no se pudo comprobar de manera efectiva en los hechos que hubo una violación al derecho fundamental más que aquel que fue alegado en el contencioso. ¿Qué ocurre? El Constitucional no puede, en materia de revisión, es como la Corte de Casación, no puede analizar los hechos. Y por ahí podía, porque tampoco estaría de acuerdo, podía alegar que por eso fuera inadmisible. Pero variar todo un principio fundamental del acceso a la justicia directo, y decir, no, en materia contencioso electoral usted tiene que seguir todos los pasos. Estamos creando un retroceso, dado que entonces ya uno estará obligado a irse por la vía partidaria, que entonces entraremos en otro problema, porque los estatutos de un partido pueden ser tan rígidos que estén entre la línea de lo constitucional e inconstitucional, creando quizás un problema para el futuro. Pero termino
mi planteamiento con lo siguiente: aunque Guido ha estado perdiendo, sus acciones han generado victorias, porque ha ido descalificando lentamente los miembros del Tribunal Contencioso y de forma indirecta salpicado al Constitucional. Pero entonces, en ese sentido, las acciones del doctor Guido Gómez Mazara en verdad le han dado victoria, porque él ha demostrado con sentencias que quedan por escrito, no es de palabra, que el Tribunal Contencioso Electoral aparentemente está parcializado con el PRD. Es una lástima que el Tribunal Constitucional no se abocara a conocer un elemento de derecho fundamental, que en materia política el principal argumento es el derecho a elegir y ser elegido. Y tú puedes de entrada verificarlo, porque pudiera ser que después que tú te aboques a analizar el fondo hilario ya haya perdido eficacia, ya la circunstancia política en la cual tú querías hacer prevalecer ese derecho a elegir y ser elegido haya pasado, como la celebración de las elecciones internas de un partido, la inscripción de un candidato, o la celebración de unas elecciones generales y la elección de una autoridad ya electa. Yo pienso que la materia electoral, en vez de ser una excepción para el Constitucional, debería ser un tema importante, o sea, una materia importante a conocer, porque de alguna forma es darle garantía al proceso electoral dominicano. O sea, hay un guardián, ok, tenemos las jurisdicciones electorales, pero también hay un guardián de esas jurisdicciones electorales, que para eso en principio se creó el Tribunal Constitucional. O sea, no debe de haber una excepción para el Tribunal Constitucional, porque estamos hablando de derechos fundamentales. Esa es mi opinión. Amigos televidentes, continuamos un momento con su programa Debate Jurídico. Santiago ya lo confirmó. Abel Martínez. Abel Martínez somos tú y yo. ¡Para la alcaldía! Y se formó la gozadera. Santiago ya lo confirmó. Para tener una ciudad nueva. En la alcaldía me quiero yo. ¡Mete mano, sombra! Santiago está de fiesta, la cosa se ha puesto chula. Porque Abel Martínez va para la sindicatura. El joven, la jovencita, todo el mundo, hasta mi abuelita. Abel Martínez va a ganar. Lo saben hasta en la China. Todo el mundo se está sumando. El triunfo tal ley de días. Santiago lo está clamando. Abel Martínez a la alcaldía. Y se formó la gozadera. Santiago ya lo confirmó. El líder. Pa'lante con Abel Martínez. En la alcaldía me quiero yo. Arrolla con Abel. Vamos a Abel Martínez. ¡Vamos! La alcaldía te espera. Va a darle a Santiago mucha cosa buena. Con Abel Martínez el progreso espera. ¡Adelante! Si eres de Santiago, levanta tu bandera. Y estamos todos en gozadera. Santiago ya lo confirmó. Pa'lante con Abel Martínez. En la alcaldía me quiero yo. Santiago quiere a Abel Martínez. Santiago ya lo confirmó. Santiago lo quiere, lo grita y lo exige. Y Abel Martínez somos tú y yo. Pa'lante con Abel. Abel Martínez. Vamos para arriba, los reformistas, nuestro país lo necesita. Llegó la hora. Vamos reformistas, marchando todo el mundo a lograr el triunfo en el 16. Vamos reformistas, a votar todo el mundo, que todos unidos vamos a vencer. Vota 3, Kiki Antún, presidente. Así habla el próximo senador por el Distrito Nacional. Otra propuesta de nuestro proyecto es impulsar desde el Senado iniciativas para que los hogares pobres de este país puedan tener acceso al Internet de manera gratuita por cuenta del Estado Dominicano. Vinicio Castillo, el senador de la patria. Amigos televidentes, continuamos con Debate Jurídico. Decíamos, Hilario, en el segmento anterior
que es incomprensible la decisión o la actitud adoptada por el Tribunal Constitucional, porque en materia política el elemento fundamental que argumenta el militante que acude a él es la violación al derecho de elegir y ser elegido. Que esto no hay que ser, eso no requiere ciencia profunda para tú poder ver si ese principio fundamental ha sido vulnerado, ha sido violentado. Y por otra parte, Hilario, ya tratando el tema político, quisiera entrar en una decisión que acaba de adoptar el Tribunal Superior Electoral. Tú decías en tu intervención anterior que si algo había logrado Guido Gómez Mazara en esta recurrente recurso, valga la redundancia, ante la justicia, era que había logrado poner en evidencia la parcialidad de los jueces del Tribunal Superior Electoral con determinada parcela política. Ha cambiado el rumbo, ha cambiado un poco la actitud de siempre darle ganancia de causa a la cúpula de los partidos políticos y a la oligarquía partidaria. Y en esta ocasión fue una decisión que ordenó la reintegración de 2 dirigentes municipales de la provincia de Samaná, los hermanos Forchú, porque alega cuando se le expulsó del PLD no se observó el debido proceso. Yo creo que esto un poco es esperanzador, porque a veces los militantes políticos son víctimas de la cúpula de la oligarquía partidaria y de esa tendencia hacia la monarquización de los partidos políticos con el nombramiento de los hijos, las esposas, los sobrinos y personas que tienen un vínculo sanguíneo más que un vínculo de mérito político, de mérito partidario. No, ciertamente sabemos que hay ciertos casos que el Tribunal Electoral se ha mantenido como firme, o sea, porque no todo es tan malo ni todo está todo es que tú digas todo es malo, no. En esos aspectos ahí se equivocan las cúpulas partidarias, que creen que todo lo pueden. Entonces, si tú no llevas un debido proceso, el resultado es efectivamente lo que ha pasado aquí. O sea, ya esa parte de fe accompli, no, ya te sacamos, no hay nada que hacer. Si no se llevó el debido proceso, por lo menos en la forma, ya nuestros tribunales han ido de manera constante fallando a favor de eso. Solamente hay un aspecto en el cual el debido proceso verdaderamente no aplica, vamos a decirlo así, y es en materia de juicios políticos. Si se recuerdan, cuando destituyeron los miembros de la Cámara de Cuentas, eso fue un alegato que se sacó a relucir, y en ese caso, si mal no recuerdo, se llevó un recurso al Constitucional, que en aquel momento era la Suprema Corte, y lo declaró inadmisible. En ese aspecto, el debido proceso es bastante ligero, porque ya no estamos hablando de un juicio jurídico, sino de un juicio puramente político. Entonces, volviendo a tu caso, Julio, esas son de las cosas que están bien, hay que darle un aplauso al contencioso, y que se mantenga de esa manera, porque es una forma de, al menos ligeramente, paralizar las cúpulas de los partidos que están en el día de hoy sumamente empoderadas. Es difícil uno ir en cualquier organización en contra de la cúpula partidaria. Y en esa sentencia no se tocaron aspectos de fondo realmente, simplemente se observó que no se llevó el debido proceso y se mandó la reintegración de eso. Pero y si luego el partido los expulsa siguiendo el debido proceso, el Tribunal Superior Electoral podría conocer aspectos ya de fondo del porqué de sus faltas, de por qué fueron... Bueno, siempre en este caso lo que alega la persona que puede ser víctima de un segundo proceso es que nadie puede ser procesado 2 veces por la misma causa, juzgado 2 veces por la misma causa. Pues ahí digo entonces que debieron de haber tocado, entonces aprovechado y también tocado aspectos ya de fondo. De fondo, pudieron haberlo hecho de cosas. Mira, y hablando de debido proceso, Hilario, lo que uno quisiera que se observe de manera rigurosa, donde uno quisiera que se observe de manera rigurosa el debido proceso, es en el juicio seguido al empresario del transporte Blas Peralta. Porque por lo declarado por la fiscal del Distrito Nacional, las pruebas que pesan en su contra, que lo incriminan como uno de los principales acusados en la muerte del ex rector Mateo Aquino Febrille, son abrumadoras. Hay testimonio, hay conversaciones telefónicas, hay cámaras del 911 que muestran al señor Blas Peralta como el principal acusado. Hubo una decisión de un juez de un tribunal de la capital que ordenó una medida de coerción de 1 año de prisión y que deberá cumplir en el centro de corrección de Anamuya, en la provincia de la Altagracia. Se decía inicialmente que era en La Romana, pero a La Romana fueron enviados las otras personas, él fue enviado a la cárcel de Anamuya. Y por este cúmulo de pruebas que ha dicho
ha expresado la fiscal Jenny Berenice, que posee y que ha mostrado a la prensa conversaciones, cámaras que uno ha podido ver en la televisión, lo que uno quisiera es que aquí se observe el debido proceso, que el Ministerio Público jerarquice su prueba, lleve bien el proceso para que mañana no tenga la sociedad dominicana la sorpresa de que Blas Peralta pueda ser descargado o por insuficiencia de prueba, o por mal instrumentación del expediente, o por violación del debido proceso. Sí. Así mismo, mira, Julio, el que no conoce al magistrado Vargas, el que nunca le ha tocado litigar en su tribunal, cuando lo ve dando el discurso, podría entender que es una manera como de tomar cámara. Pero yo que he tenido la oportunidad de trabajar, de litigar en su tribunal, a pesar de que todas las sentencias han sido en contra, porque era cuando trabajaba como consultor jurídico de migración, él siempre toma la oportunidad para explicar muy bien su sentencia y por qué la está tomando. Y en este caso fue lo mismo. Él tomó su tiempo y le explicaba a cada uno de los imputados cuál era el verdadero fundamento y lo compartía. Y en este caso, la verdad que hay dos elementos adicionales que hay que incluir del por qué esta persona debe ser detenida por el tiempo que está siendo detenida. Uno, puede entorpecer la investigación, puede manipular, esconder pruebas, crear alianzas para hacer que esta investigación no llegue a un final feliz. Y la persona que supuestamente era el que iba a ser atacado, podría estar en peligro con esta persona en la calle. Y 3, que también es una realidad, los familiares de Febrillet podrían salir a matarlo y entorpecer también o dar por terminada una investigación, porque uno lo que quiere es que llegue a final y sea acusado, condenado a la persona que tenga que ser condenada. Pero esta decisión entendemos que es correcta. Hemos atacado en muchos casos decisiones en este programa, decisiones que envían a las personas a la cárcel, entendiendo que son exageradas, porque a veces se juega mucho con el populismo penal. Pero en este caso en específico sí entendemos que es una medida correcta y la verdad que busca tratar de mitigar este tipo de crimen. Yo entiendo que los jueces se han ido también un poquito en ciertos casos a su íntima convicción, porque realmente la ley es muy clara, dice que cuando no existe un peligro de fuga inminente, o sea, no se debe de aplicar prisión preventiva. Sin embargo, en estos casos creo que los jueces han querido irse un poquito, o sea, por su íntima convicción y de acuerdo al proceso que estén conociendo, y tratar en esa misma, como tú bien dices, Hilario, de que el proceso no sea entorpecido por este señor, que ya, de acuerdo a las pruebas que han descubierto, él ha tratado incluso de eliminar pruebas, de deshacerse de ciertos elementos probatorios que luego son fundamentales para la edificación del proceso en sí. Entonces, entiendo que la decisión se basó en la íntima convicción de ese juez, de que esta persona podría entorpecer la investigación. O sea que en ese caso pues lo aplaudimos, porque hay excepciones a la regla. Y mira, todo pareciera indicar que con Blas Peralta se le está llegando el momento a los dueños del país, porque sin duda alguna que el sector transporte, más que sindicatos de transporte, son carteles del transporte, son empresarios que en una situación monopólica se han dedicado a torturar y a maltratar a todos los ciudadanos que transitan por las calles dominicanas o que son usuarios del transporte público. Tienen un comportamiento y han tenido históricamente un comportamiento que raya con lo que es el crimen y el delito. Tú lo ves en el señor Quevedo, que está detenido también en la cárcel de Anamuya, tú lo ves con Blas Peralta, tú lo has podido observar en el comportamiento un poco exacerbado y, si se quiere, díscolo del diputado Juan Ubiere, y por ahí uno puede seguir. Decimos que se le está llegando el momento porque hubo un primer momento que fue cuando el plan Renove, que la mayoría fueron condenados por hechos de corrupción, sin embargo fueron indultados por la mayoría por el presidente Fernández. Pero este indulto no sirvió, no le hizo coger escarmiento. El antecedente de Blas Penal lo demuestra. Después de eso estuvo sometido y procesado también por su participación en un hecho violento.
Además, yo creo que este crimen han surgido nuevas denuncias contra estos miembros de Feratrao. O sea, sí, eso ha reavivado todos los procesos que tienen, porque entre ellos hay una especie de canibalización y es una actitud típico de la mafia, que se enfrentan a tiro limpio y contratan el servicio de sicariato, que por eso hay también un regidor preso que también pertenece a la cáfila de Blas Peralta. Pero ese señor, a pesar de todo ese antecedente, haber sido condenado por corrupción, a pesar del comportamiento atropellante que tiene en contra de todo lo que circula en un vehículo por este país, todos los que utilizan los servicios de carga y todos los que utilizan el servicio de pasajeros, este señor también se cometió la gracia y la osadía de conformar un partido político, el Partido de la Esperanza Nacional, el PEI. Si ese señor simboliza la esperanza nacional, es una expresión de lo mal que va esta sociedad. Y lo otro, lo detestable es que este señor, que fue condenado, fue indultado, posteriormente fue vinculado a un hecho de sangre, que representa un sector que raya con el crimen y el delito. Este señor era un asimilado de la Policía Nacional, y que probablemente el arma con la que cometió también el homicidio, el asesinato de que se le imputa, era un arma del Estado, que el Estado le había asignado a este señor en su condición de asimilado de la Policía Nacional. Nosotros esperamos que, reitero, que aquí se cumpla al pie de la letra el debido proceso, y que, tal como establece y como ha exigido la FINJO, este sea el detonante para que ese sector se dé la mano con la justicia. Mira, en cuanto a las declaraciones de la FINJO, yo la verdad que estoy totalmente de acuerdo. A ese sector le tienen que aplicar lo que le pasó a los bancos en 2003. Es decir, el gobierno decidió actuar y aplicar normas, y lamentablemente los que estaban en el baile fueron afectados. Pero eso creó que hoy día nuestro sistema bancario sea de los mejores del mundo. Claro. Mira, tenemos un logro. Dentro del mundo tenemos uno de los mejores sistemas bancarios y regulados. Date cuenta que en la crisis 2007, Julio Brianda, 2007-2008, nosotros no fuimos afectados de la crisis mundial, porque ya habíamos pasado por esa limpieza del sistema bancario. Canadá, que era otro, pasó la crisis mundial como si nada, al revés, se fortaleció. Entonces nosotros, si aplicamos lo mismo que fue en el 2003 con los bancos hacia los sindicatos, y no sencillamente el sindicato, perdón, al área de transporte, podemos resolver grandes problemas aquí, pero tiene que ser una actitud fuerte y voluntad política que trascienda gobiernos, porque en el PRD pasó al PLD y siguió hasta el segundo gobierno del propio expresidente Leonel Fernández, con esa mano firme, porque no tiene que ser dura la mano, es simplemente firme y aplicar. Eventualmente tendrá que la gente caer presa. ¿Y qué pasó con esos banqueros que se creyeron en un momento reyes del país? Cayeron presos todos y la gente hasta se olvidó de ellos. Entonces, la acción política finalmente es lo que va a permitir que nosotros podamos resolver uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país. Amigos televidentes, continuamos en el próximo segmento. Sí, hasta Santiago ya lo confirmó. Abel Martínez somos tú y yo. ¡Pa' la alcaldía! Y se formó la gozadera. Santiago ya lo confirmó. Pa' tener una ciudad nueva. En la alcaldía me quiero yo. ¡Vete mano sombra! Santiago está de fiesta, la cosa se ha puesto chula. Porque Abel Martínez va para la sindicatura. Es joven, la jovencita, todo el mundo hasta mi abuelita. Abel Martínez va a ganar, lo saben hasta en la China. Todo el mundo se está sumando. El triunfo tal ley de días. Santiago lo está clamando. Abel Martínez a la alcaldía. Y se formó la gozadera. Santiago ya lo confirmó. El líder. Pa'lante con Abel Martínez. En la alcaldía me quiero yo. Arrolla con Abel. Vamos a Abel Martínez. ¡Vamos! La alcaldía te espera. Va a darle a Santiago mucha cosa buena.
Vamos para arriba, los reformistas, nuestro país lo necesita. Llegó la hora. Vamos reformistas, marchando todo el mundo a lograr el triunfo en el 16. Vamos reformistas, a votar todo el mundo, que todos unidos vamos a vencer. Vota 3, Kiki Antún, presidente. Así habla el próximo senador por el Distrito Nacional. Otra propuesta de nuestro proyecto es impulsar desde el Senado iniciativas para que los hogares pobres de este país puedan tener acceso al Internet de manera gratuita por cuenta del Estado Dominicano. Vinicio Castillo, el senador de la patria. Amigos televidentes, continuamos con Debate Jurídico. Abordando, Hilario, abundando en lo que tú dices sobre la situación de regulación a que debe ser sometido el sector transporte, no hay que dudar de que un servicio público, y como es el servicio financiero, y un servicio público muy sensible, porque es el que permite el traslado de todos los ciudadanos que no poseen vehículo propio, el traslado cotidiano a su trabajo, y impacta la vida cotidiana del ciudadano. Por vía de consecuencia deben aplicarse políticas públicas rigurosas tendentes a establecer las normas y los criterios de regulación de un sector que ha pretendido burlarse del país. Y el posicionamiento político electoral que tiene el presidente actual le da la legitimidad para poner orden en ese sector. Y tal como establece la FINJO, que el orden sea desde la regulación hasta investigar los vínculos con lavado y con los vínculos patrimoniales que esos señores puedan tener con cualquier otro tipo de organización. Porque sin duda alguna que si hay un sector neurálgico que la sociedad está fastidiada y cansada, es de los problemas que le causa el sector de los carteles del transporte en este país. Mira, Julio, otro tema que tenemos de mucha importancia, Brianda, que yo sé que son de los temas que a Brianda le apasionan bastante, ha sido el accionar y la política que está implementando el embajador de Estados Unidos en la República Dominicana, que ha dividido básicamente la sociedad, pero ambos grupos, a mi entender, han dividido la sociedad por haber, como los temas de la manera que lo están tratando, se están totalmente yendo a las esquinas, vamos a decir así. Por ejemplo, una cosa es el embajador, el señor Wally, como protagonista de movimientos LGTB en Estados Unidos y quizá a nivel mundial. Otra cosa es el embajador de Estados Unidos. Y lamentablemente, a nuestro entender, el embajador ha mezclado ese interés de defender minorías con política de Estado. Entonces, te ha ido creando problemas en la República Dominicana, porque aquí tú no puedes llegar así por así, como un embajador, representante de un Estado extranjero, y empezar a fomentar políticas que van en contra de la Constitución. Cuando hablo, por ejemplo, del matrimonio. El matrimonio es un tema que genera total rechazo por un grupo grande en República Dominicana. Pero no es lo mismo la tolerancia con relación a las personas LGTB, que son dos temas totalmente diferentes. Es decir, lentamente vamos a plantear, en ciertos sectores ya ser homosexual es hasta bien visto, o sea, no es para nada rechazado. Hay personas que, porque tú no puedes atacar, ¿cómo tú cambias el corazón de alguien? ¿Cómo tú le explicas a alguien, mira, por ley tú tienes que ser diferente contra los homosexuales o contra la minoría? Eso es algo que tú no lo vas a poder cambiar. Ahora, nuestra legislación prohíbe que tú discrimines a alguien por su forma de ser o por su decisión sexual. Ese tema entonces tú mezclas un sinnúmero de cosas. En ese tema, en vez de enfocarse en la parte de discriminación y fomentar eso, entonces tú te quieres meter tema del matrimonio homosexual, donde actualmente habría que modificar la Constitución para eso, pero te lo quieren meter. No hemos pasado todavía de la discriminación y ya queremos meter otro. Entonces también te queremos meter el tema del aborto.
y políticas, con esto termino mi plan, mi introducción inicial, políticas que van tendentes a reducir la discriminación contra personas del sector LGTB, se pierden porque entonces entran en discusiones de aborto. El aborto no tiene nada que ver con eso, pero lo meten. El matrimonio tampoco tiene nada que ver, eventualmente llegará, pero actualmente no tiene nada que ver. Tienen que primero resolver el problema de que asegurar que un 80% al menos no se discrimine en esa persona, que resultan, según lo que he podido investigar en el web, son como el 5 o 6% de las poblaciones mundiales lo que conforman esos grupos. Entonces, por ejemplo, una política pública de parte apoyada por el propio embajador, la Cámara de Comercio LGTB, tú dirás, bueno, eso está bien, pero si tú lo ves desde otro punto de vista y dices, ellos están creando ya una exclusión, una Cámara de Comercio exclusivamente de ellos. No es lo mismo que impulsar políticas para decir, no, en toda la Cámara de Comercio tiene que haber un representante. En toda, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional tiene que haber un representante. En la Cámara de Diputados, lo mismo que ha hecho con las mujeres. Pero vuelvo y digo, se han ido por otros lados, que ha provocado una reacción increíble de sectores, claro, conservadores, de la propia iglesia y de personas que quizás no tenían nada que ver y no le importaba este tema. Bueno, Hilario, yo entiendo que yo estoy completamente en desacuerdo contigo, porque yo entiendo que el embajador Wally simplemente está haciendo su función como diplomático, y él ha estado aquí en la República Dominicana todo este tiempo y se ha dado cuenta, o sea, él se ha entrado dentro de la sociedad de una forma que incluso se pueden ver que él es una persona humilde, que ha llegado directo, ha tenido una comunicación directa con varios sectores de la sociedad, no solamente, o sea, ricos, pobres y todo. Y al parecer él se dio cuenta que en nuestra sociedad hay una clase marginada de personas homosexuales, y no solamente homosexuales, también puede ser lesbiana, pero hay una clase que realmente es marginada, y la primera normativa que es discriminatoria con este tipo de personas, de clases, es la misma Constitución, que parece una Biblia escrita por un sacerdote. Entonces realmente yo le aplaudo al embajador, porque es una forma no de imponer, porque él no está imponiendo, es de promover, de que este tipo de normativas cambien y que se abran, porque es algo que existe. Entonces todo lo que existe, yo entiendo que hay que regularlo, porque no porque tú no lo incluyas en la Constitución o en las leyes va a dejar de existir, va a seguir existiendo, y es una problemática, como ahora ha surgido. Todas las protestas que han surgido por parte de esa clase, que si los políticos supieran y calcularan el gran porcentaje que representan las personas homosexuales o sea, en la población, quizás tomaran políticas públicas que les agraden más a ellos, porque realmente son muchos. Y en nuestro país hay más de lo que nosotros pensábamos. Y ahora, desde que el embajador vino, no es que hay más, es que siempre han estado ahí y se han atrevido a hablar. Entonces, uno de los impactos que ha tenido el embajador en el país es precisamente que se ha levantado una parte, una clase social que está en la sociedad, que representa un gran porcentaje y que se siente discriminada y que se siente de que no tiene derecho a nada. Y es verdad, yo estoy con ellos, porque es verdad que no tienen derecho a nada, empezando por la Constitución, que habla del matrimonio entre un hombre y una mujer, por ejemplo, y la adopción, que un gay no puede adoptar. O sea, todo ese tipo de cosas. Yo entiendo que el embajador lo único que está haciendo es promoviendo, y yo entiendo que este fue el mejor destino que pudo haber elegido Obama para el embajador Brewster. Mira, yo difiero totalmente de Brianda. Yo soy respetuoso de la preferencia sexual de los seres humanos. Yo pienso, Hilario, que tú tienes derecho a ser bisexual o homosexual, pero yo entiendo que tú no tienes derecho a sobreactuar sobre tu propia condición sexual, ni a obligar, ni a hacer de eso un morbo. Y yo pienso que con el embajador lo que ha habido es que se ha inyectado un poco de morbo a la condición sexual de esa persona, que ha habido una sobreactuación mediática del embajador y una confusión de rol. En algo coincido con Brianda, es que él ha hecho muy bien su rol, pero de activista LGBT, y él no vino a República Dominicana como activista de una organización sin fines de lucro para promover las ideas del consorcio o colectivo LGBT. Él vino como embajador de un país, y los embajadores deben regirse al cumplimiento de lo que es la Convención de Viena, que rige
el alcance y las actuaciones tanto de los embajadores como de los cónsules. Y en su condición de embajador de una poderosa potencia ha venido aquí a querer hacer lo que le dé la gana en términos llano hablando, y actuar más como un activista homosexual que como un embajador norteamericano. Y yo creo que si usted va a un país, usted tiene que respetar la cultura, la tradición y las leyes de ese país, y no obviar lo que son las tradiciones culturales, lo que son las costumbres de ese país. En Estados Unidos, país anglosajón, la costumbre es una fuente de derecho, Hilario. Entonces, si ellos le dan un sitial tan elevado a la costumbre, ¿por qué vienen a promover cosas que van en contra de la costumbre y de la cultura y de la tradición dominicana? Y hacerlo de manera altanera, de manera petulante, de manera amenazante, con que le van a cancelar la visa a todo aquel que no esté de acuerdo. Ahí yo difiero con Brianda de que probablemente hay que respetar la preferencia sexual de cada uno, pero también el que tiene esa condición no puede imponerle una agenda pública a la sociedad. Bueno, amigos televidentes, continuamos en el próximo segmento. Estamos debatiendo. Santiago ya lo confirmó. Abel Martínez somos tú y yo. ¡Pa' la alcaldía! Y se formó la gozadera. Santiago ya lo confirmó. Pa' tener una ciudad nueva. En la alcaldía me quiero yo. ¡Mete mano, sombra! Santiago está de fiesta, la cosa se ha puesto chula. Porque Abel Martínez va para la sindicatura. El joven, la jovencita, todo el mundo hasta mi abuelita. Abel Martínez va a ganar. Lo saben hasta en la China. Todo el mundo se está sumando. El triunfo tal ley de días. Santiago lo está clamando. Abel Martínez a la alcaldía. Y se formó la gozadera. Santiago ya lo confirmó. El líder. Pa'lante con Abel Martínez. En la alcaldía me quiero yo. Arrolla con Abel. Vamos a Abel Martínez. ¡Vamos! La alcaldía te espera. Va a darle a Santiago mucha cosa buena. Así es. Con Abel Martínez el progreso espera. ¡Adelante! Si eres de Santiago, ¡Santiago! levanta tu bandera. Y estamos todos en gozadera. Santiago ya lo confirmó. Pa'lante con Abel Martínez. Quiero yo. Santiago quiere a Abel Martínez. Santiago ya lo confirmó. Santiago lo quiere, lo grita y lo exige. Y Abel Martínez somos tú y yo. Pa'lante con Abel. Abel Martínez. Vamos para arriba, los reformistas, nuestro país lo necesita. Llegó la hora. Vamos reformistas, marchando todo el mundo a lograr el triunfo en el 16. Vamos reformistas, a votar todo el mundo, que todos unidos Vamos a vencer. Vota 3. Kiki Antún, presidente. Así habla el próximo senador por el Distrito Nacional. Otra propuesta de nuestro proyecto es impulsar desde el Senado iniciativas para que los hogares pobres de este país puedan tener acceso al Internet de manera gratuita por cuenta del Estado Dominicano. Vinicio Castillo, el senador de la patria. De vuelta con su programa Debate Jurídico. Mira, Julio y Brianda, el principal elemento de contradicción aquí y que ha generado problemas es el hecho, como bien tú dices, que el señor Wally, quien aparenta ser una persona agradable y buena persona, ha tomado su posición de embajador para llevar agendas personales y grupales. O sea, ustedes se ponen a pensar, imagínense que el embajador dominicano en Estados Unidos empiece a hablar sobre la pena de muerte en Texas y que hay que quitarla, porque en nuestro país la pena de muerte está prohibida, pero entonces en Texas y en todos los otros países, Missouri, que hay que quitar la pena de muerte. O que, por ejemplo, empiece a llevar una política que a los cubanos no le pueden tener ese beneficio que tienen. O sea,
te estás metiendo en problemas internos como un Estado. No es lo mismo que Wally venga al país y haga una fundación sin fines de lucro. Ahí el problema no fuera problema, sencillamente sería otro activista más y punto. Ahora, ciertamente el país nuestro en las próximas décadas tendrá que definir ciertos elementos. Uno, algún esquema para las parejas homosexuales. Sí, porque esa gente no tiene derecho ahora mismo. Sea el término matrimonio, o pacto civil, como está en Europa. Francia. Porque para nosotros como país el término matrimonio como que entra dentro de lo religioso. Entonces yo pregunto, si se le va a dar un pacto civil, ¿qué importa que se llame pacto civil? Porque, como vuelvo y digo, en nuestro país el término matrimonio suena a religión, y cuando tú mezclas religión con esto, en verdad tenemos un mal resultado. El pacto civil eventualmente tendremos que llegar en su momento, porque si estamos reconociendo la preferencia sexual, tenemos entonces desde el punto de vista constitucional resguardar los derechos de las parejas que se unen, como derecho a herencia, derecho a partición de bienes, derecho a ser resarcido en daño y perjuicio si a uno de los dos le pasa algo. A un régimen impositivo determinado. A un régimen impositivo determinado. Pero entonces entran los otros temas que son sumamente espinosos. Pero si le estamos reconociendo eso, le vamos a reconocer vínculo familiar. Es una familia como la conocemos aquí. Si pasamos a ese nivel, entonces ya tenemos que reconocer que pueden adoptar. O pueden, en el caso, básicamente tener hijos propios y entrarlo a ese núcleo. Pero el problema principal sería la adopción. Porque un hombre y un hombre quizás no van a poder tener hijos en común, pero pueden tener hijos aparte de manera independiente y criarlos ellos. Pero el término de adopción va a ser un tema muy espinoso para la sociedad dominicana. Y no le quito más, porque yo sé que Oriana tiene mucho ahí que... No, precisamente yo, a diferencia de ustedes, yo aplaudo la función del embajador, porque en esta sociedad ese tipo de personas no gozan de ningún tipo de derecho. Y es una realidad que estamos viviendo. Es como si yo fuera Arabia Saudita y yo defendiera a las mujeres, que las mujeres pueden pertenecer a cargo. O sea, yo lo haría, si yo lo pudiera hacer y yo lo pudiera mencionar, yo lo tratara de hacer. Claro, me estoy arriesgando y el país quizás no me haga caso, pero yo estoy hablando por lo que en mi país se ve y que yo he visto que ha prosperado. Es como si, no sé, como si viene el embajador de Holanda y promueve el asunto de las cárceles de reinserción social. O sea, cosas que en su país han funcionado para aquellas personas para un sistema que no está funcionando. En este sentido, o sea, yo estoy hablando simplemente de que esta clase no tiene derechos ahora mismo, es una realidad. Entonces, quizás el embajador quiere que la sociedad dominicana se dé cuenta de eso, de que existe un gran porcentaje de la población que pertenece, que es homosexual o que es lesbiana, que no tiene ningún tipo de derechos constitucionales, aparte del de votar, claro, porque ahí no te exigen si tú eres gay o no. Pero, por ejemplo, el tema del matrimonio, el tema de tener un hijo, de tener una familia y de todo lo que tú habías mencionado, Hilario. O sea, entiendo que estamos muy atrasados y que incluso estamos tan atrasados que ya Francia lo consagró en sus leyes, el tema del pacto civil. O sea que yo pienso que que el embajador simplemente, bueno, no es que esté aprovechando su situación diplomática, él simplemente se siente como uno de los afectados, porque en este país incluso no sabían ni siquiera cómo dirigirse. O sea, él fue visto de otra manera simplemente por tener una pareja gay. No sabían cómo referirse a su señor esposo, si decirle esposa o decirle esposo. O sea, eso fue un tema para este país. Entonces, yo entiendo que somos muy hipócritas. Dentro de la clase política hay muchísimos homosexuales. O sea, que deberían incluso apoyar al embajador para que sus derechos, para que dejen de estar en su casa haciendo fiestecitas homosexuales y lo hagan en la calle, a la luz pública, y reconozcan que son homosexuales, como muchos funcionarios públicos. Entonces, realmente yo pienso que nuestra sociedad es sumamente hipócrita y sumamente doble moral, y que el embajador se haya metido en estos temas, bueno, aunque sea algo
que nace de lo personal, tiene un impacto público muy importante. Ahora, Julio, antes que entres tú, Julio, yo lo que puedo decir es que la visa de Brianda está asegurada. No, pero en ningún momento se han tomado medidas de cancelar visa. Lo que pasa es que eso fue una sugerencia por parte de los afectados. Porque el cardenal también fue excluyente al referirse al embajador y a criticarlo, y a que para mí es que deberían de destituir al cardenal. Simplemente porque tú estás hablando en nombre de los católicos, entonces tú te tienes que manejar cómo te vas a cómo vas a hablar frente al público en nombre de toda una clase católica a la cual, por ejemplo, yo pertenezco, que yo no creo en un Dios que discrimina a nadie. Por ejemplo, probablemente tú tratas de usurpar tu condición católica, y yo creo que ahí no, yo creo que si alguien tiene la autoridad para hablar en nombre de los católicos es el cardenal. Porque el cardenal es el príncipe de la iglesia. Es una vergüenza. Y el cardenal lo que hace es defender la tradición eclesiástica bien establecida en el código canónico. Yo creo que meterse con el cardenal es un poco de adoptar una sobreactuación como hace el embajador norteamericano. Mira, yo me voy a remitir, yo reitero que hay que ser respetuoso con la preferencia sexual de los seres humanos y que no se puede discriminar. Pero entiendo, Hilario, que es cuestión de discreción, como dice la canción. Unos son discretos y otros no lo son. Aquí había una embajadora de un país poderoso, de una potencia económica mundial, que tenía una preferencia sexual, igual que el embajador. Y sin embargo, esa persona nunca confundió su rol de representante político, diplomático de un país con activista homosexual. Y probablemente la sociedad ni siquiera se dio cuenta, porque esa persona vivía su preferencia sexual en discreción. Pareciera ser que el señor Wally, como tú le llamas, lo vive con cierto alebrecamiento y quiere entonces un poco transmitir esto a la agenda pública dominicana, cuando lo que debiera estar transmitiendo, bueno, cuál es la política de los Estados Unidos en términos, la política norteamericana en la cooperación para combatir el narcotráfico en República Dominicana, que es un problema real. ¿Cuál es la política de colaboración de los Estados Unidos para disminuir los niveles de inseguridad y delincuencia en la República Dominicana? ¿Cuál es la política de los Estados Unidos para otorgar financiamiento blando de largo plazo en proyectos de desarrollo en el país? ¿Cuál es la política de colaboración para proyectos sociales? Él no está en eso. Pero que él no tiene que entrar a una escuela, él no es ministro de Educación. Para él entrar a una escuela, él tiene que respetar la Convención de Viena y dirigirse al canciller de la República, su petición de ir a la escuela a dar una charla sobre homosexualidad, y que el canciller de la República lo tramite al ministro de Educación, pero no, él le entra como si esto fuera una colonia del Imperio Norteamericano. Mira, eso pasa, y la Junta Central Electoral dio el ejemplo en ese caso. El presidente de la Junta dijo, no, de ahora en adelante, a través de la Cancillería, ustedes se dirigen a nosotros, y ahí se resolvió el problema. Y así es que un embajador de un país no puede estar saliendo en primera plana en otro país sobre este tipo de temas internos. Ahí viene la parte, un embajador no puede estar en ese tipo de accionar. El embajador de Estados Unidos, si quiere venir aquí a promocionar o ayudar sobre temas que en verdad sabemos que existe discriminación, que espere que termine su mandato, que normalmente duran 3 años, y venga al país. Porque aquí hay gente que le aprecian a él, hay gente que no, pero no hacerlo como un representante de la potencia número 1 del mundo. Sí. Mira, Hilario, el señor Pastorino era un abogado puertorriqueño vinculado al mundo de los negocios. Y después de que cumplió su misión de embajador, regresó al país como abogado de la Barrigol. Nadie le regateó su rol, ya no era embajador. Pero si él como embajador vendía sus servicios o prestaba sus servicios jurídicos a empresas que tenían interés de invertir en la República Dominicana, había un conflicto de intereses y había una confusión de roles. Reiteramos que de este programa somos respetuosos de la preferencia sexual de cada ser humano, pero de ahí a tú convertir eso en un tema de agenda pública y sobre todo respetar lo que son la cultura y la tradición de la sociedad dominicana, eso es otra cosa. Bueno, amigos televidentes, gracias por su sintonía, nos vemos la semana próxima. Muy buenas noches.